Ahora sí me parece que estamos de nuevo grabando. Perfecto. Bueno, en esta presentación entonces la idea es ofrecer algunas reflexiones más de tipo conceptual y teórico-metodológicas que resultan de la etnografía aplicada a los procesos de envejecimiento, tanto en su condición de objeto de estudio como de intervención en las sociedades contemporáneas, y preguntarnos qué aportes podemos hacer desde el enfoque y escala etnográficos al abordaje de estos procesos, no solamente en el ámbito académico, sino en aquellos ámbitos que requieren de la inclusión y del diálogo con otros actores que se dedican, bueno, a la gestión y al diseño de políticas públicas en ámbitos de educación, salud, desarrollo, etc. Surge del encuentro de nuestras experiencias, como tanto en docencia, en investigación, como en extensión y en transferencia, y bueno, lo que vamos a desarrollar acá, entonces es una reflexión más de tipo conceptual, es decir, no vamos a presentar resultados descriptivos. El objetivo de esta ponencia entonces es reflexionar sobre los aportes de la etnografía aplicada. Sostenemos aquí que el envejecimiento no es solo un problema de viejos, acá entrecomillamos el término viejos, lo usamos no en un sentido peyorativo ni despectivo, sino también recuperando, bueno, lo que los propios actores a veces utilizan, la terminología que utilizan para referirse a sí mismos. Entonces vamos a decir que esto en función de dos argumentos principales. El primero tiene que ver con considerar todo el arco vital. El envejecimiento forma parte del desarrollo ontogenético singular en su sentido biográfico, atendiendo a las interacciones específicas entre dimensiones biológicas, psicológicas y socioculturales desde la etapa gestacional y durante todo el transcurso del ciclo vital. Los sujetos despliegan acciones, toman decisiones y se vinculan con otros en entornos diversos, lo que genera oportunidades y riesgos diferenciales resultantes de la interseccionalidad de variables múltiples que operan en estos entornos, ¿no es cierto? Algunas de ellas tienen un impacto diferencial según el periodo de la vida en el que ocurren, generando, y además tiene un efecto acumulativo, ¿no es cierto? Entonces, esto genera condiciones para un desarrollo y un desempeño con resultados disímiles en los niveles de salud y en las posibilidades de inserción social de los sujetos. Y el segundo argumento considera el envejecimiento en su dimensión social y estructural, es decir, vamos a considerarlo como el resultado, ¿sí?, de un fenómeno global que también tiene consecuencias en las esferas económicas, sociales, políticas, en el mundo contemporáneo, y implica entonces pensar cuáles son las posibilidades de articulación y de solidaridad al interior de cada uno de estos grupos y entre las generaciones. En nuestras investigaciones tomamos como unidad de análisis la noción de trayectoria vital, ¿sí? En este sentido discutimos nociones clásicas como las de edades y ciclos de vida, y nos interesa poner en valor la perspectiva etnográfica como estrategia descriptiva y analítica que permite reconocer expresiones locales de los procesos de desarrollo ontogenético e incluir una pluralidad de miradas que desafían esas generalizaciones que a veces, bueno, que están muy presentes en los abordajes no solo de la vejez, sino también de otros momentos de la trayectoria vital. Entonces invitamos a partir de esto a eludir ciertos estereotipos y también a reconocer necesidades específicas de los conjuntos poblacionales que están atravesando estos periodos. Entonces, partimos de discutir el argumento que sostiene que el desarrollo humano es un proceso que ocurre de manera lineal, progresiva y previsible y continua. ¿Sí? Un poco esta es una caracterización que corresponde a modelos de la primera mitad del siglo XX. Diferenciándonos de este planteo, reconocemos que el curso de la vida está atravesado por continuidades y discontinuidades, crisis, conflictos, reorganizaciones, y entonces esto nos lleva a considerar el carácter muy multidimensional, incluyendo factores y procesos individuales y estructurales en relación, digamos, con este eje espacio-temporal que siempre es ineludible en una consideración antropológica. Lo que nos conduce entonces a optar por aproximaciones que plantean una necesaria articulación entre niveles y factores para dar cuenta de la complejidad y heterogeneidad de las trayectorias vitales. Por esto hay perspectivas, enfoques teóricos y metodologías que resultan más adecuados a esta visión y que entonces nos aportan algunos elementos que son interesantes como instrumentos analíticos y que también nos permite dar cuenta de este objetivo que es
abordar el proceso de envejecimiento en sus expresiones locales, pero también en esta consideración longitudinal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sintetizar algunos de los puntos. Nosotros organizamos el argumento en 3 puntos, que ustedes pueden leer en la ponencia completa, que nosotros ahora no tenemos tiempo de describir en su totalidad, y también, bueno, podemos profundizar algunas de estas cuestiones en la sesión de preguntas, ¿sí? Bien, el primer punto en el que organizamos nuestra discusión conceptual tiene que ver con esta tensión, ¿sí?, que a veces uno percibe en algunos abordajes entre lo que es agencia individual y estructura social. Considerar las trayectorias como unidad de análisis nos permite entonces discutir esta tensión, en primer lugar, porque digamos, estamos todos de acuerdo que es necesario moverse un poquito a superar algunas visiones dualistas de las relaciones entre individuo y sociedad, y en el último tercio del siglo XX empiezan a aparecer estos enfoques ecológicos, relacionales, sociohistóricos, que permiten pensar, ¿sí?, las trayectorias como resultantes de este interjuego que veníamos diciendo antes. Entonces tomamos del paradigma del curso de la vida al menos 4 conceptos que nos parecen centrales, que son el de encastramiento o embeddedness, ¿sí?, esto de pensar las trayectorias necesariamente en la articulación entre los individuos y los grupos, ¿sí?, a los que ese individuo pertenece, ¿sí?, contextos de distinto nivel, ¿sí?, y cómo eso, digamos, genera condiciones específicas para el desarrollo biográfico. Bueno, la pluralidad que ya mencionamos, esta necesidad de considerar la diversidad, la multidimensionalidad de los aspectos de la vida, la dependencia intergeneracional, sí, que es un elemento central que nosotros tomamos en nuestras investigaciones, que no necesariamente se vinculan todas con la vejez, sino justamente con pensar esto de las relaciones intergeneracionales, y el concepto de historicidad de sujeto, que bueno, seguramente todos lo conocen. Se concibe entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, se concibe la existencia humana como un guión relativamente flexible en el que las personas experimentan cambios de roles y estatus a partir de puntos de inflexión que se componen de eventos más o menos previsibles, ¿sí?, y que a su vez toman en consideración el impacto que tienen los eventos demográficos, económicos, sociales, etc. El segundo punto que discutimos es el envejecimiento como proceso, ¿sí? Teniendo en cuenta que al ser parte del crecimiento y desarrollo humano se vincula con el inicio de la vida y con la consideración total de las trayectorias. En los estudios clásicos sobre el desarrollo humano prevalece la edad cronobiológica como criterio para establecer transiciones normativas. Por otra parte, se naturalizan algunos de estos procesos socioculturales y se piensa, digamos, el crecimiento y el envejecimiento y el desarrollo desde algunos modelos normativos en donde hay ciertas disciplinas que han tenido un impacto concreto en este modo en el que nosotros vemos esto y en la evidencia que se considera para poder proponer estos modelos y validarlos en contextos para los cuales no fueron pensados. Entonces, si bien, digamos, consideramos que el concepto de ciclo vital en algún punto puede resultar útil, reconocemos que tiene un conjunto de limitaciones y entonces ahí tomamos los aportes nuevamente del paradigma del curso de la vida y de la ecología del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, el énfasis en la trayectoria resulta superador de perspectivas que trazan fronteras y delimitan grupos a partir de categorías de edad, generación, género o cualquier variable de clasificación social. Asimismo, cuestionan la segregación espacial y social basada en la edad, que es un elemento muy marcado en nuestras sociedades, y propone pensar a los sujetos en sus posibilidades de cooperación, reciprocidad y solidaridad. Junto con esto, el foco en los contextos regionales y locales también lo que nos permite es reconocer los procesos en tanto características diferenciales que los afectan y que, digamos, nos habilita a recuperar el modo en el que las personas transitan o han transitado desde la consideración de sus perspectivas, ¿no es cierto? Esto es una marca del abordaje etnográfico. De este modo cuestionamos esta idea de colectivos homogéneos, como por ejemplo adultos mayores, personas mayores, ¿sí?, invitando también en esto a un abordaje más de tipo interseccional, en donde la etnografía aportaría desde su escala y desde su metodología. Es claro que el abordaje interseccional requiere del diálogo y de la
concertación de muchas miradas y de muchas escalas de análisis. El último punto que desarrollamos nosotros en esta ponencia tiene que ver ya con una dimensión más metodológica, si se quiere, que es cómo tomar como punto digamos, como estrategia de trabajo, la construcción narrativa de las trayectorias de vida, no eludiendo, digamos, otras formas de aproximación que la etnografía tiene para acercarse a estos procesos. Pero, digamos, queremos acá destacar, en función también de la experiencia de trabajo de los equipos, el valor que ha tenido como herramienta en los diferentes estudios, y acá me refiero más que nada al trabajo de las chicas, de Gaby y de Griselda, porque yo soy la que menos experiencia tiene en esta cuestión, la consideración de las trayectorias de vida. Entonces, requiere, ¿sí?, pensar en cuáles pueden ser, ¿sí?, los abordajes metodológicos más adecuados para dar cuenta de esto que veníamos hablando, ¿no? Es decir, cómo operacionalizamos todas estas ideas. Entonces, los enfoques narrativos permiten, por un lado, trascender este dilema, estructura, acción individual, y los conceptos que aporta el PCB también llevados a este punto, como el de trayectoria, que ya venimos hablando, el de transición, turning point, como los puntos de inflexión, nos permiten ver cómo, digamos, por un lado nos permite dar cuenta de esta naturaleza procesual, pero también cómo los sujetos narran estos acontecimientos o estas transiciones que viven en función de un conjunto de elementos que hacen a la biografía singular. Entonces, la articulación entre niveles sociales e individuales se pone de manifiesto, ¿sí?, en las narraciones, no solo al interior de los textos, Perdón, también... quedan 2 minutos ahí. Sí, perfecto, perfecto. Bien, entonces, ya pasando a las consideraciones finales, para decir solamente que entonces el objetivo de esta ponencia, que estamos así como subiendo a unas pequeñas líneas, es discutir algunos argumentos y conceptos, ¿sí?, que rodean un poco la discusión entre las distintas disciplinas abocadas al proceso de envejecimiento, que quiero decir, digamos, que acá hay que incluir, además de las que estamos presentes acá, ¿no?, la epigenética, que es un campo de conocimiento de las neurociencias, que están aportando información sumamente relevante, que hay que poner en discusión con estos datos para poder considerar realmente cuáles son las formas que tenemos de pensar, ¿sí?, el desarrollo desde una mirada más flexible, ¿sí?, una mirada mucho más centrada en las oportunidades de las personas y en los contextos en los que las personas se desarrollan. Digamos, como que este eje me parece que es central de lo que estamos nosotros proponiendo en el trabajo. Entonces, nosotros acá planteamos cuáles son las distintas posibilidades que nos ofrece la noción de trayectoria vital, ¿sí?, sintetizamos algunas de estas aquí, y sobre todo lo que queremos es abrir interrogantes que nos permiten seguir pensando y trabajando desde esta idea de la necesidad de recuperar, ¿sí?, las experiencias de los sujetos en función de estas nuevas formas de pensar las necesidades, por ejemplo, del cuidado, ¿sí? La situación de COVID-19, por ejemplo, puso sobre la mesa algunas cuestiones vinculadas con el tema de cuidado, pero nosotros lo venimos trabajando desde otras investigaciones previas, en donde vemos esta necesidad de pensar cómo hay ciertas imágenes que se construyen en torno a los sujetos que envejecen, pero también en torno a los niños, ¿no?, esta idea de dependiente, autovalente, vulnerable, ¿sí?, que son todas consideraciones que desde afuera caracterizan supuestamente roles y responsabilidades de las personas, pero cuando nosotros los vemos en el contexto de la observación etnográfica y también de cómo ellos relatan sus propias experiencias, observamos, ¿sí?, que hay un conjunto de situaciones donde lo que llamamos la reciprocidad y las relaciones de solidaridad intergeneracional están muy, pero muy presentes, ¿sí? Entonces, entre las principales preguntas que nos hacemos es en qué medida la concepción de edades o generaciones como compartimientos estancos y con límites más o menos claros es propio de todas las sociedades. Ya ahí tenemos una hipótesis que creemos que no, ¿no es cierto? ¿Podrían superarse en nuestras sociedades contemporáneas esperen que me queda acá la vista y no me puedo mover. Las connotaciones y valoraciones que operan sobre las edades más avanzadas, desde un extrañamiento que se produce desde las más jóvenes?
¿En qué medida la recuperación de los relatos como metodología de abordaje atiende no solo a una mirada retrospectiva, sino que también nos permite componer las trayectorias en términos de expectativas a futuro? ¿Sí? Digamos, no solo el relato como para dar cuenta de lo vivido, sino el relato como un elemento para la toma de decisiones, para la proyección hacia el futuro. ¿Y en qué medida resulta más potente, a los fines de este análisis, pensar las trayectorias vitales digamos, pensar las edades, esto que llamábamos las edades, o el curso de la vida, en lugar de en sucesión de edades o en sucesión de eventos, ¿sí? En términos de trayectorias, donde incluso podemos discutir la secuencia, podemos discutir el timing, podemos discutir un conjunto de elementos que aparecen desde esta aproximación que nosotros hacemos de la etnografía a las trayectorias de vida, y también cómo esto impacta las posibilidades de cuidar, de proyectar las posibilidades de cuidado propio y también de los otros en estos contextos, digamos, que reclaman un poco la atención sobre esto que se llama la crisis del cuidado, que, bueno, que también responde a problemáticas que por ahí no son tan extensivas y extendibles, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Venimos muy bien con el tiempo. Le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Almada, de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos va a estar presentando su trabajo sobre vejeces en primera persona. Bueno, buenos días, y en primer lugar muchas gracias al equipo y a María Gabriela por el esfuerzo que hizo para que podamos estar hoy acá. Este trabajo surge con la idea de problematizar la construcción social del envejecimiento, ¿sí? Y se origina a partir del análisis de las entrevistas que se realizaron como un subproducto del proyecto Promoviendo un Buen Envejecer, que es un programa de ejercicios físicos y hábitos saludables para personas mayores que se lleva a cabo desde el año 2018 en la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias a ese programa, la universidad realizó algunos equipos que trabajaron con centros de jubilados. Pero en el 2020, y a raíz de la pandemia, y a las medidas de aislamiento preventivo, hubo que hacer una reformulación para continuar con esos grupos de personas mayores que venían trabajando de manera sistemática, y es así como surge una propuesta de actividad física diseñada específicamente para personas mayores a través de las redes sociales con el nombre Activate. En un primer momento esta actividad fue considerada para los grupos con los cuales ya se venían trabajando, ¿sí? Pero como resultado del efecto que tienen las redes, en poco tiempo la población fue modificándose. Entonces las dimensiones de alcance que tuvo el proyecto, o sea, la propuesta de clases a través de las redes sociales, ¿cómo se llama? Incrementó muchísimo esta primera idea que teníamos. Y dada la repercusión, porque no solamente era todo lo que sucedía alrededor de la clase que se daba, ¿sí? La participación a través de los chats y los comentarios y los interrogantes que se iban realizando, nos dieron al equipo una idea de cuáles eran las demandas de intercambio que planteaban los usuarios, y que dieron lugar a que creáramos el ciclo Vejeces en Primera Persona, porque todos tenemos una historia que contar, que eran entrevistas a varias personas mayores que tenían en común el hábito del ejercicio físico. Tomamos esta idea de realizar entrevistas considerándola como una estrategia que le otorga al sujeto la oportunidad de narrarse, seleccionando aspectos de su presente enlazado a su historia y a su proyecto de vida. El objetivo era que, a partir de ofrecer modelos identificatorios, de construir el viejismo implícito y propiciar una reformulación en las relaciones personales. Perdón.
Nos movía la convicción de que la difusión de narrativas alternativas sería una estrategia viable para promover la productividad, autonomía y empoderamiento de las personas mayores. Tomando como punto de partida el ejercicio físico, se buscó que cada entrevistada o entrevistado compartiera su modo particular de transitar la vejez. En las entrevistas entonces se analizaron el atravesamiento del viejismo implícito, el trabajo de elaboración de la propia identidad y orientado para una vejez plena y deseante, expresiones sobre sexualidad en la vejez y el acceso a la sabiduría. Tal como dijo la ponente que me precedió, también nosotras consideramos que el proceso de envejecimiento individual se vincula con el declive gradual y sincrónico de la capacidad funcional del organismo, pero las modalidades de resolución de ese proceso evidentemente son singulares. Respecto del viejismo, los relatos e imágenes hegemónicos de la vejez que circulan en nuestra época y cultura son el modelo de identidad socialmente validada y evidencian el viejismo implícito que la subyace. ¿Qué efecto producen? Generan representaciones que refuerzan valores, interpretaciones y normas culturales, y es desde allí que se conforman y confirman políticas de edades. Al ser internalizadas por los sujetos, se transforman en medios de elaboración consciente e inconsciente de la experiencia individual y del propio envejecimiento. De este modo, los discursos hegemónicos funcionan como ordenadores sociales que plantean criterios en torno a edad, género, roles y posiciones que el sujeto toma como parámetro para construir y definir la propia identidad. En nuestra sociedad, esta construcción ideacional sobre la vejez se apuntala en una serie de creencias negativas sobre el envejecimiento, en la que convergen prejuicios derivados de dificultades psicológicas y sociales para aceptar el paso del tiempo y la muerte. Eso es el viejismo implícito. Este viejismo implícito atraviesa, digamos, a casi todos los integrantes de nuestra sociedad y produce efectos en sentimientos, pensamientos y juicios de la vida cotidiana que se dan de manera automática, llegando a afectar y distorsionar la percepción del propio envejecimiento. Lo que nosotros encontramos en las entrevistas es que este viejismo se manifestó de manera diferente en cada caso, ¿sí? Y sobre todo vinculado con la diferencia entre las mujeres y el varón, ¿sí? Pareciera como que esta idea de la propia imagen es impacta más fuertemente en las mujeres, ¿sí? Una de ellas, de las entrevistadas, con un aspecto muy cuidado y sí, con un aspecto y que aparece en la entrevista maquillada y peinada especialmente y que tiene esa característica, en un momento de la entrevista dice: mi cara no es mi cara, a raíz de un efecto, de una dificultad, tuvo una hemiparesia, y entonces ella no logra reconocerse, ¿sí?, en ese aspecto que la interpela, ¿no? En el caso de la otra entrevistada, habla de este declive y lo vincula con la profesión porque ella es enfermera, ¿sí? Entonces dice que a raíz del gran esfuerzo que hizo a lo largo de muchos años, repercute en su condición, ¿sí? Y en el padecimiento físico que está empezando a tener. En cambio, en el varón pareciera que esa visión negativa no hay registro, ¿sí? También se muestra en un aspecto muy cuidado y elegante, pero no tiene en su discurso una visión tan negativa respecto al paso del tiempo. Por otra parte, respecto de las estrategias para esta reformulación, ¿sí?, del concepto y de la propia identidad, y cuáles son las estrategias para una vejez plena y deseante, también pensamos que los cambios corporales desafían a las personas para reelaborar esa imagen de sí, tal como veníamos mencionando, y que cada persona tiene que apelar a diversas estrategias de afrontamiento. En ese sentido, Pedro toma como
eje de su identidad el deporte. ¿Sí? En esa trayectoria lo que lo identifica, ¿sí? Como sujeto es que desde su más temprana edad realizó práctica deportiva, que hizo una práctica sistemática y que la mantuvo hasta la actualidad. ¿Sí? Y entonces él nos cuenta, hoy en día jugar a la pelota es una pasión, y él dice, mira si seré fanático, que en el fondo de mi casa hice una canchita de fútbol, tenis, y juego con mis nietos. ¿Sí? Entonces, esa característica del deporte le permite desplegar su vitalidad. ¿Sí? En el caso de Soraya, la expresión de los cambios corporales asociados al paso del tiempo y sumado a la demanda física de su profesión, recurrió a la práctica sistemática del ejercicio físico a causa de unos dolores de lumbociatalgia. ¿Sí? Y entonces dice que había quedado postrada y que no cedía y que la querían operar y que como resultado de eso empezó a realizar, se puso en contacto con alguien que la orientó y empezó a realizar una práctica sistemática, y lo interesante que dijo, ahí empecé a conocer el cuerpo, a enterarme que tenía músculos, que hacía movimientos y un abanico de cosas que para mí era nuevo. Piensen que es licenciada en enfermería, ¿no? Lo cual hace que esta expresión sea todavía más llamativa. En el tercer caso, la persona que tuvo una hemiparesia facial, sitúa el cuerpo en primer plano, ¿sí? Como espacio de reconocimiento social, por eso le impactaba tanto esta dificultad que era tan evidente. ¿Sí? Por un lado, le produjo una alteración en la relación con ella misma, ya que en el comienzo la genialidad que le producía su propia imagen la llevó a quedarse encerrada en su casa, abandonando las actividades que efectuaba habitualmente en su vida cotidiana, especialmente en el centro de jubilados. ¿Sí? Sin embargo, después pudo resignificar, revisar eso, y llegó hasta animarse a hacer, bueno, a partir de un trabajo de rehabilitación, a aparecer en una entrevista filmada. ¿Sí? El recorte de estas experiencias que realizan incluye la reminiscencia, ya que reflexionan introspectivamente acerca de ellos mismos. El recorrido temporal toma como eje a los vínculos primarios, enlazados temporalmente, y que dan sentido a su identidad. En los tres casos, se definen en los roles parentales. Un ejemplo, Pedro elige su filiación para dar coherencia a su narración. Dice, me llamo Pedro, tengo 72 años, estoy casado con María hace 46, tengo 2 hijos, 4 nietos. Los tres se definieron en esas otras de las líneas identificatorias. Además del eje temporal, recurren a un ordenador contextual cuando refieren que la vida, por ejemplo, transcurrió en la misma casa. En el caso de Otilia dice, yo actualmente vivo en la casa que la construyó mi papá, y viví toda mi vida en el mismo barrio, y también fuertemente las filiaciones con las instituciones barriales significativas. Por ejemplo, Pedro dice con orgullo, que fue muy gracioso, dice, yo digo que soy Nica, nacido y criado en Avellaneda. Viví los 72 años en esta casa, arranqué a jugar al fútbol a los 10, en un club de barrio, Unión de Sarandí, que ahí crecimos un montón de gente buena, sobre todo cuidados por los mayores. Cecilia, no te quiero interrumpir, quedarían 3 minutos. Bueno, respecto de la sexualidad y el erotismo, los entrevistados aluden al erotismo entendido como una infinita variedad de formas basadas en una constante invención, elaboración, domesticación y regulación del impulso sexual, que pasa a abarcar desde la genitalidad hasta las múltiples formas de metaforización del deseo. Incide negativamente la viudez y el deterioro de la salud, pero la resolución otra vez es singular, ¿sí? Uno de los casos de las entrevistadas que tenía en el momento de la entrevista 80 años, hacía aproximadamente 5
que había constituido una nueva pareja a partir, posteriormente, de su viudez, ¿sí? Entonces, si bien estos casos son, o la viudez y el deterioro de la salud parecen ser indicadores de dificultad para reformular la sexualidad y el erotismo, la singularidad se expresa en estos 3 casos, ¿sí? Respecto de la sabiduría, entendida como la posibilidad de adquirir un equilibrio positivo en cada uno de los desafíos emprendidos por cada sujeto, se vincula con la capacidad de mantener una narrativa coherente del curso de la vida. La reminiscencia del pasado se evoca y enlaza la experiencia presente y el futuro, proyectado de modo tal que el sujeto logra tomar conciencia de la propia incompletud y al mismo tiempo rearticula un relato en el que se despliega el deseo y en el que encuentra el sentido de la vida. Otilia dice, en un modo de atravesar el aislamiento social obligatorio, ella dice de sí misma: no paro, no soy de estar agobiada o pensar en esto que está pasando. Hablando de la pandemia, lo pienso un momento y después ya cambio, y no me afecta el estar encerrado. Extraño a mis hijos, mis nietos, las reuniones, pero acá siempre tengo cosas que hacer. La cuarentena parece que me hizo peor, porque parece que no tengo más cosas para hacer, pero no me bajoneo. Bueno, como para cerrar, los profesionales y las profesionales a cargo del sitio de Activate detectaron que las participantes y los participantes consideraron a las clases virtuales como un lugar de encuentro para combatir la soledad agravada por el confinamiento. La creación del ciclo, las circunstancias que rodearon a la preparación de cada entrevista y los resultados obtenidos posibilitaron revisar el impacto del viejismo en la sociedad contemporánea, no solo en las personas mayores que comparten su trayectoria vital, sino en las profesionales involucradas. Todas las personas que intervinieron o que intervinimos en el proceso, tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de la propia concepción de la vejez y afrontar el desafío de la deconstrucción del imaginario sobre el envejecimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Gastrón, Liliana Gastrón, y la doctora Gloria Lynch, de la Universidad Nacional de Luján. Va a estar presentando la doctora Gastrón el trabajo que lleva por título Teorías y métodos para la investigación de las representaciones sociales en la vejez y el envejecimiento. Si estás de acuerdo, Liliana, empiezo compartiendo la pantalla. Sí, cómo no. Bueno, ante todo, muchas gracias a las organizadoras y organizadores de este congreso, realmente por habernos dado la oportunidad de poder expresar nuestras ideas. Muchas gracias a Gabriela Morgante, porque realmente ha estado al pie del cañón en todas las dificultades del inicio, etcétera, y para el registro y muchas cuestiones. Y bueno, yo realmente me siento muy feliz en este momento. Voy a emplear 2 minutos, pero la verdad es que encontrarme acá con gente de distintas universidades públicas que estamos trabajando realmente en una misma línea de investigación, que estamos desarrollando realmente trabajos que han ido evolucionando, que han ido cambiando a través del tiempo en las perspectivas, y que nos hemos encontrado desde el punto de vista teórico. A eso me voy a referir. Realmente me hace muy feliz encontrarme entonces con la gente no solo de mi propia Universidad de Luján, sino también con la gente de La Plata, con la gente como Julieta, con la cual hemos compartido y compartimos toda una historia de investigación en el área y de estar juntas desarrollando
líneas teóricas similares y en los mismos trabajos, pero también con la gente de Avellaneda, con la cual me siento muy incluida en los últimos tiempos. Y bueno, y finalmente, realmente uno siente que está compartiendo, pero que está cambiando la perspectiva. ¿Por qué? Porque la perspectiva con la cual nosotras nos iniciamos, las mayores, me refiero a Julieta, y quizá que veíamos en el tema del envejecimiento y de la vejez una cuestión mucho más biológica, y nos hemos ido desprendiendo de esa visión. Realmente es muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a empezar a mirar estas cuestiones. Yo voy a hacer un raconto breve, porque la verdad es que es mucho lo que hemos escrito, y por ahí se puede recuperar, creo que la ponencia, no sé si lo van a publicar o algo parecido. Gabriela me está diciendo que sí, por lo tanto seguramente van a poder ustedes mirarlo con mejor que lo que yo puedo decir rápidamente. Vamos a empezar, por favor. Vamos a ir entonces a perspectivas teóricas, vamos a ir rápidamente porque me interesaba fundamentalmente que llegáramos a la segunda parte de esta exposición, en donde vamos a contar resultados de nuestra primigenia investigación, que compartimos con Julieta también, y con el fallecido Jorge Bujosevich, para poder ver ustedes, para que ustedes vean el sentido de lo que significaba las representaciones sociales, y vamos a finalizar comentando cómo esas representaciones sociales influyen, negativas y positivas algunas, sobre las conductas, y no solamente eso, sino sobre los profesionales en el campo del envejecimiento y la vejez, y contra la cual estamos luchando en la actualidad. Ahora vamos a pasar a eso porque me pareció que era lo más importante. Bueno, las distintas perspectivas ustedes están viendo. Yo quería enumerarlas, perdón, si podemos empezar. La perspectiva biológico-comportamental, la más conocida. Seguir, por favor, la perspectiva economicista, que tiene que ver con el tema de la controversia que se arma generalmente entre lo que significa la jubilación como una carga social y la jubilación como una inversión a lo largo de la vida. Adelante, por favor. La perspectiva sociocultural, que tiene que ver con cómo se vivencia el envejecimiento según las distintas inserciones en el marco de la sociedad, porque está en la relación individuo-sociedad, persona-sociedad. Adelante, por favor. La perspectiva transdisciplinar, que es la perspectiva más conocida y más moderna, en la cual quienes estamos acá en este momento, que realmente estamos compartiendo desde distintas formaciones disciplinares. Yo acá les diría que hay gente desde trabajo social, sociología, antropología, no voy a comentarles mucho más, pero hay también gente de la actividad física, educación física, etcétera, que realmente todo esto nos hace ver que desde distintos lugares podemos llegar a entendernos y a discutir. Y eso es la transdisciplinariedad, ¿verdad? Adelante, por favor. La perspectiva del lifespan, que es la perspectiva más
diríamos, psicológica, que es una perspectiva muy moderna, en donde se ha desarrollado toda la temática de las pérdidas y ganancias a lo largo de la vida, pero que no deja de ser una perspectiva individual. Si bien miran un poco la interacción interindividual y finalmente la perspectiva del curso de la vida, Life Course, que es la perspectiva que desarrolló muy claramente la colega Carolina Remorini, ¿verdad? Que es la perspectiva que está sosteniendo a la gente de La Plata, por lo que estoy viendo, y que realmente donde hay una mirada de la vida humana en su integralidad y donde hay distintas discusiones acerca de los puntos de inflexión en la vida, donde ya no interesa tanto la edad cronológica, sino que interesan cómo se desarrollan las vidas a lo largo del tiempo, donde hemos introducido la variable de la temporalidad, porque lo que hay es tiempo acá. Este es el punto, ¿no es cierto? En el Life Course. Adelante, por favor. Bueno, y los enfoques teóricos, nosotros hemos desarrollado con Gloria, fundamentalmente, esta cuestión de unir la teoría de las representaciones sociales, que nos parece absolutamente vigente en la actualidad, con la perspectiva del curso de la vida, que también hemos ido trabajando mucho, por supuesto, con Julieta en ambos casos, ¿no? Desde el enfoque de las representaciones sociales hay un enfoque sociogenético que nosotros hemos compartido en Luján, por lo menos cuando hicimos, y con Julieta también, cuando hicimos nuestra investigación sobre el tema, que es la perspectiva que proviene del propio Moscovici y sobre todo de Denis Jodelet, la perspectiva estructural que tiene que ver con Albric fundamentalmente, y la perspectiva sociodinámica de la Escuela de Ginebra. Son las tres cuestiones. Adelante, por favor, porque no quiero indagar sobre esto, les voy a pedir entonces sí un poco de atención a lo que hemos sacado de aquellas primeras entrevistas cualitativas. Esto lo hicimos también con Julieta y con Bujosevich. Adelante, por favor. Bueno, la vejez como objeto de representaciones sociales, esto sale de lo que pide Moliner, un teórico de las representaciones sociales, sobre cuál es el objeto de representación y por qué nosotros hemos considerado, de acuerdo con las cualidades de Moliner, la vejez como objeto de representación. Bueno, yo les voy a dejar que ustedes lo vayan leyendo en la ponencia, no voy a decir, esto lo tienen ustedes en la ponencia. Adelante, por favor. Y vamos a ir a esto. Eran 46 entrevistas en profundidad, donde tomamos tres grupos personas pertenecientes a grupos etarios diferentes, los jóvenes, los adultos y adultos mayores. ¿Y qué sacábamos ahí? Fue nuestra primera aproximación. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar queremos recordar que cuando se estudia representaciones sociales, no solamente nos referimos, si bien el campo de la representación, donde después se dirá que hay un núcleo, que hay toda una periferia, etcétera, etcétera. En el campo están los modelos, las imágenes y está el contenido de la representación. Sin embargo, las representaciones también incluyen información acerca de un fenómeno, de un objeto, e incluyen fundamentalmente actitudes. Recordemos que las representaciones son también actitudes hacia un objeto. Esto es muy importante,
porque uno cree muchas veces o ha puesto el énfasis en las imágenes, y en realidad es todo esto junto. No podemos dejar de pensar en el tema de la actitud, porque sobre esto es lo que voy a decir al final. Adelante, por favor. Bueno, los entrevistados pertenecían a la ciudad de Buenos Aires y al AMBA. ¿Y qué significaba la vejez para los no viejos? Las personas no viejas, o sea, los jóvenes y adultos. Y significaba la vejez como cansancio, desgano, pasividad, mal carácter, otros decían reiteraciones, quejas, y otros decían son como los chicos, hay infantilización, ustedes habrán escuchado todo esto, o bien directamente desde la pérdida de ingresos. Los viejos son los jubilados, los que no tienen plata para nada, y etcétera, y hay que ayudarlos. Y, bueno, adelante, por favor. Y ahí estaban los achaques, la enfermedad, la antesala de la muerte, e incluso en algunos casos, digo la palabra, porque claro, nosotros hacíamos de acuerdo con los protocolos para poder sacar la primera cuestión, y algunos nos preguntaban, ¿decimos la palabra vejez? Porque no querían ni pronunciar la palabra vejez. Había gente que no quería decir la palabra. Había silencio y había invisibilidad. Hay todo esto en el campo representacional. Adelante, por favor. Bueno, otros entrevistados tuvieron una posición más positiva, experiencia, sabiduría, tranquilidad, logro de objetivos, el estado de ánimo, y otros nos decían, porque los viejos no son viejos, porque imitan a los jóvenes, entonces uno no sabe bien si una persona es mayor o no es mayor, etc. Había algo de esto. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué era lo que pensaban los viejos? En ambos casos, las representaciones implicaban el trabajo, la jubilación, la inactividad. Hubo algunas diferencias de género, pero eso después lo miramos. Tenemos en el libro, ustedes pueden leer también en las dimensiones sobre las representaciones sociales, ustedes pueden ver estas diferencias. Otros no se autodefinían como viejos. Pensar que estábamos entrevistando gente de 65 y más, como ustedes vieron, y viejos son los otros. Yo todavía no soy vieja, en realidad hago tantas cosas que no soy vieja. ¿Por qué voy a ser vieja? Si yo no soy vieja, no me siento vieja, etc. Adelante, por favor. Y otros, y acá incluimos en la imagen de la sociedad sobre las personas de edad, y acá sobre los viejos. Entonces vimos que en ambas localizaciones se tomaba el tema del maltrato a los mayores. Yo no me incluyo, pero la sociedad los trata mal. Les dan poca jubilación, los meten en las instituciones geriátricas. Había toda una imagen relacionada con las residencias geriátricas, en nuestra muestra, pequeña muestra, donde se miraba a los que estaban adentro, ellos eran los viejos, los otros no, nadie miraba a los que estaban alrededor, la cola del banco, lo que fuere, no. Adelante, por favor. Y había otra imagen más positiva, donde la sociedad implicaba el respeto, el cuidado, y para otros, fíjense ustedes, nos decían, la sociedad los maltrata, pero tienen razón, porque los viejos no sirven para nada, ya no sirven, ya fueron. Entonces, ¿qué les vamos a dar esto? ¿Qué les vamos a dar lo otro? ¿Por qué nos vamos a ocupar? Si ya están, ya fueron, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué quieren tanto dinero?
¿Para qué quieren viajar si ya viajaron? Ya no están para esto, ya no están para hacer lo otro, ya no están. ¿Se entiende? Esto es lo que dice la gente. Escuchar esta palabra, ya no están. Adelante, por favor. Entonces, nosotros pensábamos, en ese momento, sacamos esta conclusión. Sobre las representaciones sociales de la vejez suponen un mundo dual. Para el joven es el lugar de la diversión, la ilusión y llegar a ser adulto. Eso es lo que pensaba. Para los adultos, ya estoy, ya tengo la familia, el trabajo, las responsabilidades, está sentado, tiene un proyecto. La existencia de proyectos en la adultez. Y para el viejo, la vieja, adelante, por favor. Y el viejo no tiene lugar. O está en una adultez tardía que imita a los jóvenes, o está excluido por vivir en el pasado, haber sido. El joven necesita decir aquí estoy para hacerse notar. El adulto no necesita decir porque ya está, ya llegó. Pero el viejo dejó de estar, fue. Por lo tanto, si llegaste, ya fuiste. Quiero llegar realmente, ocupar un lugar y luego ya no está más, invisibilizado de alguna manera. Adelante, por favor. Voy a terminar porque realmente era esto lo más importante, porque es la discusión actual en la Organización Mundial de la Salud. Aunque a ustedes les parezca mentira, en pleno siglo XXI, desde el año 2019, la Organización Mundial de la Salud pretende colocar a la vejez en su clasificación internacional de enfermedades. ¿Por qué? Porque la considera una causa de enfermedad y mortalidad. Esta perspectiva es inadmisible porque es discriminatoria de una etapa normal en la vida de los seres humanos y tiene su base, y lo que se dijo hoy, por lo que explicó la gente de Avellaneda, que me pareció interesante, estas representaciones sociales viejistas, representaciones prejuiciosas por parte de los profesionales del área de la salud en la OMS. Con esto quería cerrar esta exposición porque me parecía importante hacerlo. Bueno, nada, les agradezco por la atención recibida. Muchas gracias, Liliana. Bueno, vamos a pasar a la última exposición de este bloque. Vamos a darle la bienvenida a las colegas Ana Valero y Pamela del Valle, de la Universidad Nacional de La Plata, que van a estar compartiendo el trabajo que lleva por título Las mujeres mayores cuentan, construcción de genealogías y trayectorias vitales, experiencias en torno al diálogo de saberes en el barrio El Retiro de la localidad Olmos de La Plata. Hola, hola, muchas gracias, Paula. Buen día a todas y a todos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer esta presentación junto con Pamela López, que está acá presente también como parte del apoyo tecnológico, me parece, del grupo que nos acompaña. Y bueno, les agradecemos el espacio dentro de este grupo de trabajo y dentro del Congreso. Y a continuación, bueno, vamos a hacer la presentación. Podré compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a probar. Ahí estamos, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es, como dijo Paula, es Ana Valero, soy licenciada en Antropología, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales, y Pamela es estudiante avanzada de la carrera de Antropología de la misma facultad. El trabajo que vamos a presentar forma parte de las actividades del laboratorio, el LINEA, que ya se mencionó en la primera ponencia, que es el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada, inserto en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, que además es centro asociado de la Comisión de
de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Pamela transitó una instancia formativa en el marco del programa de entrenamiento, pasantías también la llamamos, programa de entrenamiento y apoyo a la investigación. Y en mi caso acompañé desde la codirección. Vamos a hacer una introducción tratando de llegar a tiempo para poder presentar y dedicar más tiempo a los resultados y las conclusiones. El trabajo va a estar disponible en el espacio del repositorio, ¿sí? Pasan bien las filminas, ¿no? ¿Sí? Bien. La ponencia parte entonces de los siguientes antecedentes. Se asienta en un eje que cuenta en el laboratorio, en el LINEA, con más de 15 años de desarrollo y continuidad para el trabajo en etnografías de las vejeces en comunidades urbanas y rurales del noreste y del noroeste argentino. Junto con esto también un antecedente importante es la participación de diversos integrantes, entre los cuales María Rosa Martínez fue pionera del equipo del LINEA en la organización y realización de seminarios y cursos en el marco del programa de educación permanente para personas mayores de la universidad y otros cursos afines. Nuestro trabajo se enmarca en los proyectos que detallamos. Uno es de extensión universitaria, otro de investigación, en el que compartimos dirección y codirección, en el caso de proyecto de extensión, aprendiendo con y para la tercera edad, hacia la promoción del adulto mayor, hacia la promoción del bienestar del adulto mayor, de la persona mayor como sujeto de derecho. Ahí, junto con Gabriela Morgante, compartimos la coordinación y dirección, y el proyecto de investigación, análisis antropológico del proceso de envejecimiento activo, ¿sí? En contexto urbano, tengo tapado el título completo, y su proyección en el marco de políticas públicas. Allí la directora es Gabriela Morgante. El proyecto de pasantía entonces incluyó a Pamela como pasante, su directora Gabriela Morgante, y yo acompañé desde la codirección. Bien, es muy importante que en esto que planteábamos recién respecto de los proyectos de extensión e investigación, señalar que nosotros partimos de una concepción de la integralidad de saberes y prácticas, siguiendo la propuesta de Tomasino y Stevenazzi, y entendiéndola como un enfoque que pone el acento en la potencia de la interrelación entre extensión, investigación y docencia como funciones centrales del hacer universitario. Nos propusimos entonces en este trabajo presentar resultados parciales con el fin de analizar los alcances de estrategias para la construcción colectiva de las trayectorias vitales de mujeres mayores pertenecientes al barrio El Retiro de la localidad de Lisandro Olmos de La Plata, considerando especialmente la práctica de entrevistas genealógicas. Como encuadre metodológico, el trabajo se sustenta en un enfoque cualitativo basado en instancias de observación participante y entrevistas grupales desarrolladas en el marco de 2 encuentros taller y la realización de 3 entrevistas genealógicas individuales con integrantes del grupo de mujeres mayores del barrio El Retiro. Algo que no dije antes es que los proyectos de investigación y extensión y los resultados parciales que acá presentamos son parte de un trabajo, por supuesto, en equipo, ¿no? Donde participan equipos mucho más amplios, y estos son resultados que tienen que ver con la labor colectiva en ambos proyectos, ¿no? En el marco de ambos proyectos. Algo importante para decir es que en el marco del encuadre, del encuadre metodológico, aquellas entrevistas genealógicas individuales que utilizamos como referente, se propusieron indagar especialmente en la historia laboral, educativa, sanitaria y alimentaria de las mujeres mayores del barrio. Vamos a pasar muy rápidamente una muy breve caracterización del barrio El Retiro, que se localiza a 7 kilómetros del centro de la ciudad de La Plata, y en particular pertenece a la zona oeste del casco urbano y cuenta con una conformación de población más antigua combinada con la instalación más reciente y llegada más reciente en las últimas décadas de otros grupos, ¿no? Junto con esto destaca una serie de características estructurales vinculadas a la falta de red consolidada de cloacas, desagües pluviales, asfalto y una grave afectación como consecuencia de la inundación en abril de 2013. Esto para simplemente dar una primera aproximación. A esa primera caracterización se suma que el barrio cuenta con un conjunto de organizaciones sociales e instituciones que trabajan en red. Entre ellas se encuentran el Club Corazones del Retiro, un centro de salud, una escuela primaria y una secundaria, una sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, una radio, una biblioteca, 2 comedores populares y una mesa técnica intersectorial, entre otros.
Por otro lado, es importante también destacar que el Club Corazones del Retiro es sede del Centro Comunitario de Extensión Universitaria número 3, dependiente de la Prosecretaría de Políticas Sociales de la Universidad, y esto es clave porque sirve de enlace territorial entre la comunidad y la universidad, y también es un articulador importante para nuestros proyectos. Las experiencias de investigación-extensión se basan en el trabajo con y para un conjunto compuesto por mujeres mayores, integrantes del grupo de la tercera edad, autodenominado Grupo de la Tercera Edad, Alegría de Corazones, que funciona y funcionaba antes de la pandemia fundamentalmente con sede en el Club Corazones del Retiro, ¿sí? La conformación de este grupo antecede nuestro acercamiento, nuestro contacto, ¿sí? Data de 2012. Bien, vamos a plantear simplemente una serie de lineamientos teórico-conceptuales y después vamos a pasar rápidamente a la presentación de resultados. En calidad entonces de coordenadas teórico-conceptuales, partiendo de una conceptualización situada y plural de las vejeces, el trabajo se sustenta en aportes provenientes de 3 líneas, que se entrelazan para abordar la singularidad de los relatos de las personas mayores y en especial de las mujeres mayores. En primer lugar, optamos por una perspectiva interseccional, entendiéndola en el sentido propuesto por Stolke, como noción eminentemente política que se refiere a la interacción entre las categorías sociales de género, edad, posición y clase social, etnia y otros principios de clasificación socioculturales diferenciales de la vida de las personas. En segundo lugar, este trabajo incorpora una aproximación al concepto de trayectorias de vida a partir de una etnografía con mujeres mayores que reconoce los aportes provenientes del paradigma o perspectiva del curso de vida para avanzar en una problematización del concepto, siguiendo a Sepúlveda Valenzuela, además de asumir su despliegue en torno a un eje temporal, que además de asumir su despliegue en torno a un eje temporal, enfatiza la dimensión colectiva. Así también, tomando el planteo de Odone y otros, entendemos que las trayectorias no solo dan cuenta de la biografía personal, sino que también lo dan cuenta de su contexto de vida y de la estructura social. Consecuentemente, las trayectorias de vida de las mujeres mayores constituyen vías de aproximación a las perspectivas en que se producen y reproducen en un contexto histórico determinado. Tomamos también como referencia la definición de trayectorias de vida propuesta por Morgante y quien les habla en 2019. El tercer lineamiento a considerar lo constituyen las entrevistas genealógicas como herramienta teórico-metodológica que insta a revisar su concepción desde un punto de vista técnico-instrumental, a la vez que expande sus usos y alcances tradicionalmente reconocidos a las mismas. Acá seguimos a Josiles. En contraste, el enfoque que proponemos invita a comprender las entrevistas genealógicas en su carácter dialógico, performativo y productivo, como una práctica de intervención y producción de sentidos que es a la vez experiencia vivida, susceptible de constituirse en objeto de reflexión colectiva y vía para la reformulación identitaria por parte de los propios conjuntos sociales que de ella participan. Por último, incorporamos también el aporte de Elizabeth Xavier Ferreira, quien señala que las narrativas implican también una dimensión política, al posibilitar la revalorización de conjuntos antes excluidos. Las reflexiones que aquí se introducen se sustentan en el reconocimiento, entonces, de las mujeres mayores como protagonistas de su entramado social y constructoras de sentido relativos a sus trayectorias y sus identidades, tanto personales como colectivas. Bueno, traté de ir rapidito. Pamela, ¿qué te parece? ¿Seguimos con los resultados? Hola, ¿cómo están? Sí, si querés. Más que ahora la próxima presentación, básicamente tiene el título de... ¿Podés? Perdón, sí, ahí voy. Ahí está, gracias. Las mujeres mayores cuentan, que básicamente es un recuento y una análisis de las entrevistas y del trabajo que se estuvo mencionando Ana anteriormente. En principio, esta cuestión de las entrevistas individuales ayuda a remarcar no solo la biografía, sino también la reconstrucción de las trayectorias vitales, cómo convergen, y también el recorrido histórico del barrio en sí. Bueno, en esta diapositiva habla sobre cómo los trabajos que desempeñan en su juventud las mujeres mayores, como nos comentan, derivan en trabajos de cuidado, de reproducción más de, como podríamos llamarlo, un tinte femenino que se les suele dar, como de género, división genérica.
Básicamente, si querés pasarlo, ¿verdad? Nos encontrábamos con estas entrevistas que hoy mencionó, con las entrevistas individuales, no solo implicaban las cuestiones más específicas de nutrición, de dieta, de trabajo, nos llevaban a reflexionar básicamente que el empleo doméstico y el de cuidado era el que más, por así decirlo, tendían a las mujeres a realizar. A mí me tocó en un momento poder escuchar las entrevistas. Yo no las conocí en persona, pero las entrevistas te acercan un montón a ellas, y comentan también cómo este recorrido que hacen de su individualidad también se convergen bastante con otras compañeras del barrio, por así decirlo. Bueno, el empleo doméstico no solo implica ese compromiso que dicen contenido por lo general de manera conjunta por las mujeres, sino que también implica algo familiar, o sea, perdón, tengo que... Ahí está. Sí. Bueno, la naturalización de los roles de género básicamente nos invitan a repensar bastante estas cuestiones, no solo hacer una revisión crítica de la naturalización de los roles de género, sino también poder reformular, ¿no? estas construcciones. Voy a leer esto. La distribución de las responsabilidades y valoraciones consolidó la disparidad de género, reforzando un circuito en el cual los recorridos laborales y educativos quedaron relegados. Básicamente lo que implica en esta cuestión es que está bastante bien desarrollado en el trabajo, como mencionaban, que estas cuestiones de género quedan a ver cómo explicar. Es una... A lo que voy es que estas cuestiones del cuidado siempre están relegadas, como veníamos mencionando, a cuestiones de género femeninas, y esto no solo hace que se vean los trayectos vitales de una forma divergente, sino también que a la individualidad de las personas hace que se vean como relegadas en sí. A lo que voy es, bueno, eso, se produce un punto de inflexión entre varones y mujeres, por esta cuestión de género que veníamos diciendo, y por fuera de eso también exige un peso, un peso en la individualidad de cada una, a medida que se va avanzando en la vida, ¿no? Si querés, Gaby. Ahora Ana está corriendo, bien. Bueno, después otra cuestión es que nos parece bastante interesante que se comentan entre ellas, es que su actividad no solo implica intrafamiliar, sino que también cumplen un rol muy importante en el barrio en cuestiones de identidad barrial, ya que estas mujeres desde su juventud acompañan a las familias y a las niñas a poder... yo creo que bastante tiene que ver con esta cuestión de identidad, porque no solo son parte de lo que son las ollas populares en momentos de crisis del barrio, por así decirlo, sino que también formaron parte o fueron quienes crearon la murga barrial, y eso implicaba no solo el pensarla, sino también el estar acompañando en el cuidado de quienes participaban ahí también, o sea, de los hijos o hijas de otras compañeras del barrio. Bueno, con esto, básicamente para traer lo que venía diciendo Ana de la cuestión de las entrevistas, tanto individuales como colectivas, acompañan no solo a poder hacer una trayectoria vital de cada una, sino también a poder reconocer el ámbito barrial y el entramado social, como hoy decían, de las mismas, en dónde están inmersas, ¿no? Bueno, conocerlas mejor. Sí, es eso. Ana, no sé si querés. Sí, bueno, gracias, buenísimo. No, a ver, simplemente para... ¿Estamos bien? No, perdón, fui para atrás. Esperen un segundito. Está respondiendo Paula. Ahí va. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, disculpen, ahí estamos.
Con esto queríamos decir que, digamos, la revisión de entrevistas individuales y grupales formaron parte de una estrategia en la cual la construcción de genealogías fue una estrategia que supuso también discutir las mismas herramientas y trabajar con las representaciones con respecto a las propias herramientas, ¿no? Trabajar bajo una modalidad de taller y presentar el recurso de la entrevista genealógica, pero también el discutir para qué. Ahí, a medida que íbamos trabajando, sobre todo en el marco de talleres grupales, se discutió el alcance, el para qué, y lo interesante sería plantear que allí se fue planteando y se fue introduciendo la discusión sobre la inserción de las propias mujeres mayores en la historia barrial, ¿sí? Y esto que compartía Pamela tiene que ver con que se empezó a evidenciar en la revisión de las entrevistas fracturas en la historia personal que dan cuenta de una trayectoria vital colectiva, una serie de elementos convergentes que tienen que ver con que los trabajos, en caso de ser trabajos formales, eran menos remunerados, se fracturaron las trayectorias educativas en pos del cuidado de personas mayores dentro del grupo familiar, o en pos del cuidado de los niños, niñas dentro de los grupos familiares, etc. Entonces, esas convergencias dan cuenta de una trayectoria de vida con un componente muy marcado en términos colectivos. Así nosotros decimos que el pasado, a partir del recorrido que hicimos, que el pasado y el presente compartido en el mismo lugar de residencia, la convergencia genérica, etaria y generacional, delinea una identidad y una trayectoria de vida colectiva en la que se destacan las trayectorias laborales y educativas, la participación, pero también la participación en redes de solidaridad barrial. Y también las formas de representación y práctica de la crianza con respecto a las niñeces y adolescencias. A partir de la construcción de genealogías con y para las mujeres mayores, emergió un resultado plurivocal que contribuye a su reconocimiento como actrices colectivas, tanto por parte de ellas mismas como también por parte de otros conjuntos. Se revelan así nuevos alcances que enlazan procesos de resignificación y reformulación identitaria de las mujeres mayores como ciudadanas políticamente activas. Para finalizar, las mujeres mayores participan de un entramado complejo de solidaridades entonces intra e intergeneracionales que se combina con relaciones de diferenciación y estratificación social, permeadas por relaciones de poder, sobre la base de articulaciones entre género y edades. Una etnografía con mujeres mayores enfocada en la construcción participativa de genealogías constituye un componente fundante para el reconocimiento de sus propias perspectivas como integrantes activas y relevantes en la historia social local. Bueno, esto sería lo que queríamos compartir. Les decimos muchas gracias, tenemos estos datos de contacto y bueno, cerramos acá. Muchas gracias, Ana y Pamela. Ahí está. Bueno, estamos muy bien con el tiempo. Les agradecemos a todas las expositoras. Voy a recuperar primero una propuesta que hizo María Gabriela ahí por el chat, que es elaborar un documento colectivo en función de esto que está planteando la OMS, para rechazar, digamos, y con sabidos argumentos que se estuvieran planteando en el día de hoy. Si hay alguna pregunta, consulta o duda, son bienvenidas. Yo tengo dos que me fueron, si quieren, inicio y después vamos. Dos cuestiones que me aparecen como transversales a las distintas ponencias. Una, y porque se trabajó bastante la perspectiva del curso de vida y el valor o el lugar de la edad cronológica vinculada a la pandemia, ¿no? Digo, cómo se tomaron ciertas decisiones en términos de políticas públicas en la pandemia basadas pura y exclusivamente en la edad cronológica, direccionadas a proteger y cuidar a las personas mayores, cómo piensan estos, los distintos expositores. Y la segunda pregunta, o el segundo interrogante, también tiene que ver con el tema de las representaciones, el viejismo y las imágenes de la vejez, cómo consideran ustedes que la pandemia muestró esto, digamos, si reforzó el viejismo, si permitió mostrar la pluralidad o la diversidad, bueno, un poco estas dos cuestiones. Y no sé si quieren que hacemos las preguntas y después hacemos una ronda de respuestas, o
¿Puedo hablar? Sí, cómo no. Bueno, no, quería decirles, porque lo empecé a escribir, pero era medio largo. Para el trabajo de la UNDAF, me pareció muy interesante incluir el tema de la polifasia cognitiva, que explicaba muy bien Moscovici. Me parece que en esto de los viejismos distintos en las representaciones, tiene que ver con las propias representaciones que son diferenciadas y que justamente tienen que ver con ese concepto de polifasia cognitiva. Quería decirles eso, porque por ahí es interesante, no sé. Gabriela, Carolina y Julieta levantaron la mano. En el orden que quieran. Bueno, ahí arranco dos cuestiones. Dale. Una más operativa, que es que si todos estamos de acuerdo en escribir algo sobre este posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud y tomar una posición al respecto, podemos, si quieren, la semana que viene consensuarlo por mail, y tal vez lo más interesante sería que después podamos llevarlo a cada una de nuestras universidades y los distintos lugares de trabajo para que tenga difusión. Eso como una cuestión más operativa y para que no nos lleve demasiado tiempo en esta instancia. Y en términos de los intercambios de las 4 ponencias, además de felicitar a los autores por el desarrollo y por la contribución, y por esta cosa que decía Liliana, de cómo nos estamos continuamente pensando e intentando superar, cuestionando por ahí aproximaciones más clásicas y pensando en perspectivas más acordes a las circunstancias actuales. Decir esto de que yo decía al comienzo, las narrativas acompañan no solamente estas 4 presentaciones, sino de alguna manera creo que gran parte o la totalidad de los trabajos que vamos a escuchar en estas 2 mañanas. Y me interesaba alguna cuestión en particular que creo que introducía Ana recién, que es la dimensión política de esas narrativas, porque en definitiva lo que hace es poner en encuentro lo que son las representaciones sociales y lo que son las narrativas de las propias personas. Y esta cuestión que para la etnografía es tan central, de poner en relevancia no solamente la capacidad de agencia, sino darle la voz a las propias personas mayores. Creo que lo que está mostrando este posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, los viejismos y otra serie de cuestiones contra las que venimos discutiendo, es la imposibilidad de pensar a las propias personas mayores, de darles la voz, de pensar en esta cuestión de que no solamente tienen experiencia y trayectoria vivida, sino que tienen futuro y tienen proyectos. Entonces creo que estamos en un lindo momento como para pensar y discutir sobre estas cuestiones y revalorizar las narrativas, que ya no son esas narrativas clásicas donde por ahí los etnógrafos íbamos a escuchar a las personas viejas porque nos podían contar mucho de los tiempos vividos y porque ya habían pasado por todas las etapas, sino que vamos a escuchar a las personas viejas como uno de los tantos sectores en los cuales podemos reconocer la pluralidad de voces interseccionadas, como decía Caro más temprano, por otro montón de categorías que tienen que ver con la diversidad y con esto de hablar de vejeces, ¿no? Eso como contribución. Bueno, yo en la línea de María Gabriela, que acaba de decir lo que iba a decir en relación al tema de la diversidad y la idea de interseccional, me parece que es bien interesante, y tener en cuenta justamente que esto, lo interseccional, es lo que de alguna manera construye la diversidad en el curso de la vida, ¿sí? Es decir, que la construcción de la diversidad se produce en el curso de la vida en esa relación que tiene que ver con género, nivel económico-social, la etnia, etcétera, y que justamente eso, analizado en el curso de la vida, es lo que nos da la diversidad y las vejeces. Me pareció interesante, justo lo retomaste, María Gabriela, me parece genial porque es una perspectiva particular importante en estos análisis de la vejez y el envejecimiento. Bueno, nada, no felicitar a todos los que estuvieron hablando, pero también tiraron, y me parece que resulta interesante por lo que decía Paula y también retomarlo, el tema de que cómo se construyó de alguna manera con la pandemia y con ciertos elementos que sucedieron con el encierro de los viejos, una homogenización, justamente lo contrario a lo que es la diversidad en la construcción del envejecimiento, una homogeneidad
de las etapas de la vida, particularmente la vejez, donde nuevamente los viejos fueron los vulnerables, fueron los enfermos, fueron los que se mueren, fueron alguna manera realimentando aquellas viejas construcciones viejistas en relación, es decir, volvieron a tomar, digamos, desde la construcción teórica se perdió la idea de curso de vida, se perdió la idea de diversidad, se reconstruyó las viejas formas de los viejos son, y tal vez a las maneras más viejas, digamos, de la teoría en relación a la vejez, y constituyeron, focalizando, fortaleciendo esta idea viejista de los viejos son. Los viejos son justamente algo homogéneo, algo débil, algo enfermo. Entonces, nada, esto me parece que vale para una discusión, y esto era lo que quería decir y preguntar a los panelistas, ¿no? Carolina, creo que estaba, y después Cecilia. Sí, gracias Paula, gracias a todos los comentarios. Liliana, yo me tengo que poner a estudiar eso que nos sugerís que miremos, porque no conozco de qué se trata, así que después seguramente por ahí Gaby sabe más de esto, pero gracias por la sugerencia, porque siempre es importante ponerse a leer un poquito más. Respecto de los distintos comentarios, los primeros de Paula y los que se fueron sumando, respecto de la Organización Mundial de la Salud, la verdad que habría muchas cosas para decir. Primero que es sumamente conservadora en términos de proponer visiones dualistas y sostenerlas, ya sea para la vejez como para cualquier etapa de la vida, digamos. Una de las ideas de nuestro trabajo es pensar en la trayectoria en sentido completo, digamos, no seccionar en edades o en etapas, y la verdad es que ser viejo, estar embarazada, ser niño, siempre es un riesgo, ¿no? Y siempre estamos ahí como cayéndonos para el lado de la enfermedad, y todos sabemos que la medicina, digamos, esto responde como una visión más biomedicalizada, ¿no? Y creo, por ahí Ana, que tiene más fresca estas lecturas, me corrige, pero creo que era Byron Wood el que decía ya hace rato que la medicina no se ocupa de la salud y la enfermedad, sino de controlar cierto nivel de riesgo, ¿no? Y de monitorear y de tratar de normalizar, digamos, aquellas cosas que son riesgo de algo, digamos. En lugar de pensar en las potencialidades, lo vemos siempre desde este sentido de, bueno, esto hay que vigilarlo porque puede ser riesgo. Así que yo, que si bien no trabajo a pleno en estos temas, me sumo porque me parece importantísimo marcar esto, marcar cuestiones que tienen que ver con los determinantes de la salud, digamos, que sigan repitiendo dualismo, digamos, que hay como un discurso del contexto, pero el contexto sigue siendo como un telón de fondo, digamos, realmente no hay una necesaria integración de todo esto que estamos diciendo de la interseccionalidad. Y yo creo que en la interseccionalidad también tenemos que incluir variables que no pensamos, ¿no? Porque decimos género, clase, pero hay otras que los etnógrafos tenemos que construir desde la evidencia empírica, porque a veces no están siendo consideradas. Entonces, cuando pensamos en interseccionalidad, pensemos en todas aquellas variables que todavía podemos empezar a reconocer en el material empírico, y a partir de ahí hacer realmente nuestro aporte pequeño en el marco de esta discusión transdisciplinaria y transsectorial, si se quiere. Y lo último, respecto del viejismo y la pandemia, qué sé yo lo que vi en relación al tema de crianza, que es por ahí lo que yo trabajo, es que esto ha sido sumamente negativo en términos de las solidaridades intergeneracionales y la posibilidad de que las personas mayores continúen contribuyendo activamente a tareas que venían haciendo, y en muchos sectores esto es crucial, digamos, la posibilidad de articular con las personas mayores como parte del ecosistema de la crianza realmente es fundamental, y estas medidas de aislamiento han tratado, digamos, con el objetivo de proteger, ¿sí? Han cortado mucha de esta dinámica que me parece que es beneficiosa para los jóvenes, para los viejos, para los niños, para todas las personas que se cuidan entre sí, digamos. Me parece que responde a una idea de familia, de sector, para el que están pensadas esas políticas que no reconocen la diversidad, por ejemplo, del barrio donde trabajan Gaby, Pamela
y Ana, donde las casas están todas juntas, la gente circula, digamos, ¿no? Y no es tan sencillo plantear estas normativas. Así que me parece que como que hay mucho para trabajar y para seguir pensando, eso quería decir, no más. Muchas gracias, Carolina. Si están de acuerdo, le damos la palabra a Cecilia, luego a Gustavo y después a Ana. Sí, muchas gracias. Muy interesante realmente el debate, y pensaba respecto del planteo que hizo Pamela, que la pandemia produjo, digamos, en dos sentidos. Podemos pensar lo que produjo en relación a la vejez. Por un lado, la visibilizó, la puso en agenda, algo que no estaba circulando con tanta fuerza en toda la sociedad. Sin embargo, la puso en un primer momento al menos en el lugar de objeto nuevamente, ¿no? Retomando todo lo que dijeron los viejos homogéneos en el lugar de objeto. Había que cuidarlos, y esta fue la primera aspecto que en el equipo nos permitió a nosotras pensar cómo hacíamos para retomar ese trabajo que veníamos haciendo, que era relevante la continuidad, ¿sí?, en la actividad física, y reformular justamente para poder ponerlos en el lugar de actrices o actores. Y por el lado de las entrevistas también pensar, digamos, cómo esa reflexión y esto que veníamos pensando en equipo de ese lugar de objeto y ese reforzamiento de esa mirada hegemónica sobre la vejez, poder hacer justamente lo contrario, ¿no? Reformular o dar espacio a la voz de estas personas que eran otros modos particulares de transitar la vejez a partir de la actividad física. Pensamos que lo pensamos en ese sentido justamente, ¿no? Como una posibilidad de dar espacio a estas personas que tenían un modo particular de transitar esto que estaban situando. Y por último, respecto de la Organización Mundial de la Salud, pensaba con todo lo que se dijo que hay algo del mercado que está circulando allí, ¿no? Porque poner, digamos, si en la taxonomía que organiza la Organización Mundial de la Salud establece indicadores que le permitirían fundamentar que esos indicadores le pueden incluir la categoría de vejez en enfermedad, como una enfermedad, por lo tanto se fortalece la idea de medicalización de la vejez. Entonces esa perspectiva es la que está prevaleciendo. Bueno, solamente eso, ¿eh? Gracias, Cecilia. Le damos la palabra a Gustavo y luego a Ana. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a las ponentes. Siempre es agradable escuchar investigaciones. Bueno, así que vaya mi felicitación. Yo quiero comenzar recurriendo a un término que utilizó Liliana que me gustó mucho, que es el de llegar. Entender a la vejez como llegada, no como un punto de partida. Y eso me habilita para decir que, en realidad, entender desde la perspectiva del curso de la vida, pero también desde la filosofía de la existencia, la filosofía existencial, lo que es el trayecto, más que el proyecto. Es decir, estamos acostumbrados en nuestra sociedad a pensar en proyectos. Lo que vamos a hacer luego, nuestro propio curso de vida, nuestra propia existencia, nos va determinando qué es lo que hacemos, no lo que vamos a hacer. Entonces, esta perspectiva que nos trajo Liliana a partir de las representaciones sociales, o sea, y la importancia de estudiar las representaciones sociales de la vejez, de el llegar, hemos llegado, la importancia de llegar, porque atrás de esa llegada está la vida. Y este rescate importantísimo que es los análisis de la temporalidad. Y del análisis de la temporalidad, la importancia que asume como peso para estudiar el pasado, nuestro pasado que nos va singularizando. Es decir, la importancia de estudiar metodológicamente, de las ciencias sociales, los trayectos que asuman
o una perspectiva existencial o del curso de la vida. Y finalmente me sumo a lo que estamos diciendo todos y todas con respecto a esta posición de la Organización Mundial de la Salud. Coincido totalmente con vos, Cecilia, Ceci, supongo que sos Cecilia, que creo que hay un criterio farmacológico, creo que hay un criterio mercantilista, con lo cual nos muestra nuevamente la interdisciplinariedad de todas estas posiciones y en este caso de la política. No solamente es una posición académica de mirar desde una sola perspectiva un fenómeno tan complejo como la vejez, al definirla como una enfermedad, sino que también es una cuestión política. Y quiero decir que prácticamente todo el arco académico que se dedica a los estudios de la vejez está haciendo algo al respecto. En la facultad, en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires está la doctora Isolina Dabove, juntando de alguna manera, tratando de sacar una declaración conjunta de todo el campo académico, rechazando enfáticamente esta definición unilateral de la Organización Mundial de la Salud. Con esto yo termino y agradezco la palabra, Paula. Muchas gracias. Pasamos a Ana. Bueno, algunos comentarios. Me parecía que era importante reforzar esta idea de que lo que presentamos junto con Pamela es parte de un trabajo colectivo y es, digamos, parte del análisis de resultados de un proyecto de extensión y de investigación que ya tiene muchos años de trabajo. Y bueno, parte de ese equipo está acá representado con Cynthia Sáenz, con Jessica Chacón, que también está presente, bueno, y nada, agradecemos eso, y nada, y el acompañamiento y el diálogo estrecho que hemos tenido en todo este camino junto con Gabriela, donde hay una parte de reflexión conjunta, creo yo, y un espacio muy activo de reflexión permanente. Quería decir esto además, me parece interesante pensar esta cuestión, como traía Carolina hace un ratito, de salud, enfermedad y pensar las categorías asociadas, ¿no? Me parece que hay una caja de herramientas más amplia para pensar, indagar y situar, que tiene que ver con revisar esta idea sintagmática de proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, a la que se le fueron poniendo guiones, pensar padecimiento, más como una base para ampliar hacia las narrativas, hacia esta dimensión política, hacia las dimensiones subjetivas. Me parece que padecimiento, antes que el contraste de salud-enfermedad, me parece que tiene un potencial sobre el cual ya hay mucho material escrito que es interesante revisar. Padecimiento y cuidado me parece que son dos categorías que permiten desanclar esos binarismos que amplían los debates y la discusión teórica. Por eso se podría hablar de proceso de salud, padecimiento, atención, cuidado, y así haríamos una lista muy larga, ¿no?, de términos. Y por otro lado, en relación a la identidad y las redes intergeneracionales e intrageneracionales, me parece también importante subrayar que en el caso que nosotros trabajamos, y veníamos ya trabajando, hacia la singularidad del barrio. Entonces eso está hablando también de la diversidad de las formas de construir redes de cuidado, ¿no? No solo ante la inundación, no solo ante la pandemia, ¿no? El cuidado en este caso y el concepto de familia en el marco en el que nosotros trabajamos tiene fronteras que se vuelven difusas, porque en realidad casi que en algunos puntos y en algunas situaciones muy puntuales la familia es el barrio. Entonces hay ahí un borramiento de las fronteras y de esa concepción de familia como eje y concepto fundante, que es interesantísimo, como planteaba Carolina, revisar, sobre todo en relación a la singularidad de lo que veníamos describiendo en torno al barrio. Bueno, y en referencia a la pandemia, me parece que esto es parte también de otras reflexiones que hemos compartido y experiencias que hemos compartido con el equipo del proyecto de extensión, también con el de investigación y fundamentalmente junto con Gabriela. La cuestión de la pandemia y la tensión respecto de las políticas públicas y cuáles fueron las primeras acciones en instancia de pandemia respecto de las personas mayores. Sí, es una preocupación, hemos trabajado en algunos documentos en conjunto. Me parece que es todo un tema importante que, bueno, en la presentación esta no fue objeto de discusión, pero sí es un tema, me parece, que sirve para trabajar, para pensar y reflexionar, sobre todo en relación a esta dimensión política y el diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Ana.
No sé si hay más preguntas, estamos muy bien con tiempo. Si quieren hacer alguna pregunta más, sí. Paula, Por Cristina, acá. me parece que Cristina, que no se llama Cristina, en el... Ah, claro, por eso iba a preguntar. Cristina, ¿qué tal? Aparezco, hola, buen día a todos. Aparezco como kanji porque no sé. 2 o 3 comentarios a raíz de lo que escucho y me resulta sumamente interesante. Necesariamente mi participación es etnográfica, yo no soy especialista en el tema de la vejez, ni de geriatría, pero me llama poderosamente la atención algunos aspectos que tal vez vale la pena resaltar. En primer lugar, y como antropóloga, digamos, no podemos separar, me parece, sería bueno no separar el tema de la pandemia de una noción que conocemos bien los antropólogos, que es aquella de contaminación. Es decir, que cuando se establece con razón la presencia de un hecho caracterizado por la patología extendida, como es una pandemia, resurgen en el ámbito de la sociedad, sean sus responsables dirigenciales o la gente que forma parte de la sociedad en general, resurge el tema de la contaminación. Esto quiere decir que se van a establecer, me parece a mí, límites o fronteras allí donde se pueden establecer. Es decir, como siempre decimos en cualquier grupo etnográfico, es culpable aquel que en definitiva es fácil o puede ser culpabilizado. En este sentido podríamos decir lo mismo, es decir, muchas de las cosas que vamos a ver operar en pandemia, tanto de parte del público general como de los responsables, tiene que ver un poco con este tema de lo contaminante. Entonces, encerramos a los viejos, por decir así, les infundimos temor y vínculos habituales se vuelven herramienta de contaminación. Esto es un tema que me parece que tiene una profundidad muy grande y que nos permitiría estudiarlo aún hoy, si bien la experiencia pandémica más fuerte, digamos así, se dio debido a la cuarentena del año pasado, que fue un terrible encierro para todos, pero sobre todo para los ancianos, y que probablemente perdure hasta hoy. Un tema que, pequeña nota al pie, disculpen la participación en esto, pero me parecía interesante. Por otro lado, y de vuelta, a veces desconozco de qué se trata la propuesta de la OMS de hacer caer a la vejez en un rango similar al de la patología, y si es así me parece rechazable, pero también me parece que sería bueno evaluar que merece la pena prestar atención a cómo se difunde, cómo se divulga el conocimiento científico cuando llega a volverse el pan habitual para todos nosotros. Esto es, a veces, y en esto me ha tocado verlo simplemente como oyente en relación a todos los temas del COVID y muchos otros temas de salud, cómo a veces tomamos términos como si fueran realidades, ¿no es cierto? Es decir, afecta fundamentalmente a este tema que se mencionó recién de la medicalización de la vejez, lo cual es real, creo que Ceci vos lo decías. Pero me parece enormemente importante contrastar esto, si queremos observar a la sociedad en la que estamos, de la que somos parte, a la que estudiamos, contrastar esto con la frecuente demanda de medicalización que hemos o que se ha logrado meter en la piel de la sociedad de la que formamos parte. Sin ir más lejos, muchas veces se me pasaba por la cabeza mientras escuchaba las demandas que se hacen de remedios permanentemente, y me recordaba una experiencia que tuve hace muchos años, ya entre los ayoreo, cuando llegaban los ONGs que llegaban en este grupo boliviano de las tierras bajas, llegaba a repartir
a dar remedios a comunidades verdaderamente muy pobres, muy aisladas, y entonces los ayoreo, que son muy peculiares en su inserción cultural con la sociedad envolvente, tenían frascos donde iban poniendo, abrían los blisters y ponían los remedios por colores o por tamaño, mezclados todos, porque eran objeto de intercambio económico posterior. Imagínense qué percepción diferente del remedio hay. Esto es lo que quiero llamar la atención. No sé si les resulta totalmente divorciado de lo que vienen hablando, pero fíjense que el remedio tiene una dimensión que no es solo esa que nosotros percibimos por educación y por pertenencia a un cuerpo de tradición occidental, si se quiere, que se vincula con una dolencia y una patología específica, sino que el remedio adquiere otros valores, tales que me permiten sacarlo del blister y acumularlo, y yo te doy 2 rojas, valen 1 azul, ¿se comprende? Entonces, son elementos para que tengamos en cuenta. Simplemente lo que estoy diciendo es que interesante sería prestar atención también a estos aspectos. En tercer lugar, no podía dejar de pensar la frecuencia cuando se habla de la vejez y digamos así, una construcción social que en particular nosotros como miembros de sociedades globalizadas tenemos, que es aquella que permite que escuchemos discursos públicos donde, por ejemplo, yo, si fuera política, diría, y nos ocupamos de nuestros abuelos. Si yo tengo edad, yo soy abuela. ¿Y nuestros abuelos? ¿Se entiende? Hay como un corrimiento absurdo. Se parece a esto de que cuando vemos algún programa de televisión nos ponemos en el lugar del conductor y no del espectador. No sé si estamos desplazados. Nuestros abuelos, yo soy mi abuela. Yo pertenezco al PAMI, digamos así. Y muchas veces escuchamos sin que se nos mueva un pelo y sin que nadie se le ocurra decirle, pero flaco, tenés edad jubilatoria, vos también sos PAMI. ¿Se comprende esto? Todo esto para señalar que cuando hablamos de la vejez, también nosotros nos corremos de ahí. Esto es importante para el rol antropológico de estudio. En algún momento, cuando haga mi exposición, me gustaría que ya tengan en mente que nunca estudié la vejez en sí, pero en las comunidades en las que estuve trabajando durante muchos años, nos volvimos viejos juntos. Estas personas de las que voy a hablar y la observadora en este caso. Y me parece que es un elemento que a veces nos olvidamos, ¿no? Y para mí tiene gran riqueza y me gustaba compartirlo con ustedes. Disculpen toda esta interrupción y mezcla. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, si están de acuerdo, le vamos a dar la palabra a María Rosa, si está por ahí, si puede ampliarnos lo que puso por el chat, y luego pasamos al receso. Bueno, me encantaron todas las exposiciones, fueron muy valiosas. Ya se ha dicho mucho desde que pensé en plantear algo. Estoy de acuerdo con Kanji también, ¿sí? Que hay un corrimiento, ¿sí? De uno respecto de lo que es la vejez, como si uno no fuera viejo, que no nos hace mirar muy bien qué es lo que realmente sienten, piensan y actúan los distintos viejos o las distintas viejas. Hay un tema que estuvo flotando y que a mí, desde que se estuvo dando el tema del COVID, no sé si lo pensaba, pero sí que me pasaba por mi mente y que quise exponerlo ahí en el chat, que es el tema COVID muerte. Es la primera vez en años que se ve
a pesar de que tuvimos otras pandemias no tan significativas como esta, que se habla de la muerte. Y la muerte como número, pero no la muerte como vivencia, aunque parezca una contradicción. Porque para llegar a la muerte muchos pasaron por situaciones muy difíciles, de las cuales, supongo que por cierto decoro, no nos llegamos a acercar. Creo que es un tema que va a involucrar no solamente a los antropólogos, sino a los demógrafos. Y vamos a hablar de envejecimiento de la población. Envejecimiento de la población en términos etarios, el envejecimiento de la población porque también se han muerto muchos jóvenes o adultos en edad reproductiva. Y también esto va a llevar a la sociedad a tener que ver que prácticamente eso que hablábamos de como compartimentos estancos, que son las distintas etapas o momentos de las trayectorias de vida, se empiezan a borrar. Entonces, la vulnerabilidad que se estaba hablando con respecto a los viejos y con respecto a los niños, que eran en parte los culpables de esta pandemia en principio, van a tener que analizarse, ¿sí? Y vamos a tener que trabajar más articuladamente, como se ha estado planteando en las distintas exposiciones. Entonces pienso que las representaciones sociales de las que habla Liliana, y que es tan interesante, no sé si esas representaciones que se tuvieron hasta ahora se van a profundizar o van a entrar a desplazarse en virtud de una nueva realidad. Me parece que es un desafío, y en el cual el tema de la vejez, yo creo que muchos nos hemos envejecido más en este año y medio que lo que podríamos tal vez, ¿sí?, suponer que nos hubiese pasado si hubiésemos tenido una vida más acorde, más interactiva, más natural, diríamos, aunque no es el término. Bueno, eso era lo que yo simplemente quería comentarles. Muchas gracias, María Rosa. Sí, la verdad que es para seguir pensando. Hay algunos trabajos, y con esto cierro, si están de acuerdo, de Argentina publicados que hablan más o menos de un 5% de exceso de mortalidad respecto de tiempos prepandémicos, ¿no? Es decir, un 5% de exceso de mortalidad, y es efectivamente en que en los segmentos de edad que más afectó son en los varones más jóvenes, entre 25 y 64 años, ¿no? Está con la dinámica de la pandemia, a pesar de que al principio se hablaba mucho del riesgo de mortalidad o la letalidad alta en los mayores, las personas mayores, ¿no? Pero sí, esto también lo vamos a tener que seguir analizando porque la pandemia todavía no terminó, ¿no? Cómo finalmente va a impactar en la esperanza de vida, pero sí, está impactando en años de esperanza de vida perdidos en esos grupos, ¿no? Y también en las mujeres menores de 14 años. Así que sí, es cierto, esto va a tener un impacto. Bien, bueno, resta agradecer a todas las exposiciones y a todos los expositores por su tiempo, siendo las 11:02, si están de acuerdo hacemos el intervalo, y en este mismo link nos encontramos 11:15, ¿les parece? Para el segundo bloque. Sí. Para poder aprovechar, perdón Paula, este tiempo de intercambio que fue bastante interesante y que nos dejó con bastante aire para conversar, tratar de estar 11:15 puntuales para reencontrarnos, así podemos aprovechar también el tiempo de exposiciones y luego el tiempo de discusión y de intercambios. Nos vemos en unos minutos. Nos vemos.